más agradable, ¿eh? Bueno, cuando comenzamos el programa anticipamos, ¿no? Que Sí. estamos viviendo como en la puerta de una especie de primavera, mini primavera, en pleno julio. Es raro, ¿no? Lo que está pasando con las condiciones meteorológicas, lo venimos notando hace mucho tiempo. No solo acá en el país, obviamente, estamos viviendo un verano recontra intenso en Europa. ¿Viste Yo lo ahí que es guardo la Italia? bufanda, es como, no se entiende. Es muy confuso realmente lo que está pasando, es día a día, me parece. En Italia estaba diciendo 47 grados. Sí, no. Una locura de Insoportable. temperatura, un verano tremendo en Europa. Y la ONU, por ejemplo, que advierte que ojo con las temperaturas a la noche, que son peligrosas, que se vive también una ola de calor en ese sentido. Por eso estamos en comunicación con especialistas para que nos cuenten qué está pasando, qué puede pasar. En este caso, Jazmín Rocco Presasi, coordinadora del área de política ambiental de FARN, de la Fundación de Ambientes y Recursos Naturales. ¿Cómo está, Jazmín? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buen ¿Qué día. tal? Aquí estamos Buen junto a día. Amanda Pizarro, contentos de compartir con vos esta mañana para que nos traigas un poco de luz en este camino, porque estamos un poquito confundidos, ¿no? Por empezar, vamos con lo de la ONU, ¿no? Que advierte sobre, ojo con la temperatura a la noche, no se confíen, puede ser peligroso. Danos más detalles sobre esto para informar a la gente. Sí, bueno, gracias primero por informar sobre esto. Lamentablemente los que trabajamos en cambio climático no estamos sorprendidos porque todo lo que está sucediendo está completamente en línea con las proyecciones del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es este grupo de científicos que recopila y analiza la principal información científica sobre cambio climático en el mundo. Y sí, lo que estamos viendo son cada vez más eventos extremos, más intensos, más frecuentes. En este caso, en Europa estamos viendo olas de calor, pero también se ven olas de frío, precipitaciones más intensas, sequías más intensas, y esto es producto del cambio climático. Y como bien vos decías, el tema de que no baje la temperatura a la noche tiene una afectación muy importante a la salud, es muy peligroso, no solamente para los humanos, para un montón de especies diferentes, porque justamente no permite que el cuerpo se recupere y puede llevar a un incremento de fallecimientos. Es decir, que estamos en un contexto donde el cambio climático está provocando muertes. No estamos hablando ya de condiciones futuras, de condiciones que quizá nuestros hijos o nuestros nietos vean, sino que es algo que estamos viviendo en este momento. Y sumado, digamos, a las condiciones, digamos, al contexto de crisis climática que estamos viendo, en este momento además estamos atravesando, digamos, los inicios de el fenómeno del Niño, que sabemos que tiende a tener digamos, un incremento en la temperatura del planeta. Entonces, se dan dos cosas en simultáneo. ¿Y qué podemos esperar entonces? Ahí lo estabas repasando, pero ¿qué podemos esperar con el efecto del Niño? Porque además ya tuvimos un verano bastante duro, y sobre todo acompañado después de lo que fueron los cortes de luz y eso es otro tema, pero digo, hay cierto temor de cómo puede ser el próximo verano. Sí, la realidad es que estos eventos extremos, como les decía, en el contexto de cambio climático se van a hacer más intensos, más recurrentes. También hay una necesidad, digamos, de no solamente mitigar el cambio climático, que es atender las causas del cambio climático, es decir, esas actividades que emiten gases de efecto invernadero, pero también de adaptar. La adaptación es cada vez más fundamental. Estamos viviendo en ciudades que no son aptas para las nuevas condiciones que estamos viviendo y que, como digo, van a seguir incrementándose. Hay una necesidad de tener alertas tempranas y sistemas de respuesta para hacer frente a estas condiciones. De hecho, se acaba de publicar un paper que habla sobre, hace, digamos, un estudio de atribución sobre justamente estas olas de calor tempranas que se dieron a fines del año pasado, que muchos científicos, algunos argentinos, pero de la región, y que llegaron a la conclusión de que esas olas de calor fueron 60 veces más probables debido al cambio climático. Entonces estamos ante un incremento de estos eventos y de hecho la Organización Meteorológica Mundial advierte que estos eventos se han multiplicado por 6 desde los años 80. No estamos hablando hace 200 años, estamos Claro. hablando desde los 80. Mucha evidencia científica, ¿no? La evidencia científica está sobre la mesa, Jazmín. Ahora hay que ejecutar un plan o hay que ejecutar acciones concretas. Te traigo a la ciudad de Buenos Aires puntualmente. Tuvimos una máxima hasta hace poquito de 10 grados. Este finde puede llegar a los 20 y pico, a los 26 grados. Estos cambios drásticos de temperatura, ¿llegan para quedarse? ¿Qué puedo esperar la semana que viene o el año que viene?
Bueno, no te puedo dar un detalle de qué va a pasar cada día de cada semana, No, no, claro, pronóstico no. pero sí es cierto que esto lo vamos a ver con más frecuencia, digamos, van a dejar de ser eventos raros o que suceden una vez cada tanto. Ujú. Por eso es tan importante, como vos decías, tener planes para atender estas situaciones que ya son ineludibles. Argentina tiene un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que aprobó el año pasado. Bueno, ¿cómo empezamos a implementar eso? ¿Cómo también las provincias, las ciudades, los municipios empiezan a implementar sus planes de adaptación, de mitigación, para justamente hacer que nuestras vidas sean lo más adecuadas o saludables posibles ante este Ujú. contexto y que además de este contexto que generamos nosotros los humanos, ¿no? Claro, sí, y además, digo, cada vez que hablamos con personas que se profesionalizan en el ámbito del cambio climático, siempre nos dicen que a nivel políticas ambientales, en Argentina por lo menos, no estamos tan mal como uno puede creer. El tema es la dificultad para que esas se implementen. ¿Qué es lo que está fallando ahí en el medio? Porque en el mientras tanto tenemos estas consecuencias, ¿no? Ya no se habla de acá a los próximos 50 años, a los próximos 100 años, digamos, eso es ahora. Entonces ya no se puede seguir estirando y ya no alcanza con que cada uno individualmente recicle, si bien es importantísimo. Ya se necesitan medidas a gran escala. ¿Qué es lo que está fallando en el medio entre esas políticas y su ejecución? Está fallando en que la cuestión ambiental o la cuestión climática no es una política de Estado, Ujú. no hay una continuidad y no es un tema que se tome como lo transversal que es y como lo relevante que es. Vos fijate que estamos en un año electoral en Argentina. ¿Cuántos candidatos están hablando de temas ambientales o de cambio climático? Ninguno. No está para nada en la agenda de la política y este no es solamente un tema de la ciencia, es un tema netamente político, porque es un tema que que atraviesa la economía, que atraviesa las sociedades. Entonces, me parece que es momento, digamos, que eso empiece a cambiar. No es posible, digamos, que haya un cambio de gobierno en una provincia a nivel nacional y que esos planes que se formulan después se cambian, no se implementan. Y la realidad también es que el cambio climático es algo que afecta diferencialmente a la población, digamos, no estamos todos afectados de manera equitativa. Hay grupos vulnerables, por ejemplo, por rango etario, por Ujú. género, por condición socioeconómica. Entonces, eso también tiene que ser abordado por las Claro. políticas públicas. Sí, como que la política argentina solamente habla del tema cuando tal vez tiene que ir a algún foro internacional, ¿no? Claro. O medio que te piden exponer o algo por el estilo, hay que mostrar un poquito que somos modernos, ¿no? Planteamos discusiones de futuro, pero son también de presente, y ahí creo que se le da el lugar. Si no, no tenemos con mucha propuesta de fondo. A ver, para que quede claro también del otro lado, Jazmín, esto de pasar de una ola de frío a una mini primavera en pleno julio, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo afecta a los ecosistemas? Bueno, a nosotros nos afecta, como decíamos antes, a nuestra salud principalmente, porque, digamos, esos cambios de temperatura no son lo más favorable digamos, para nuestro bienestar. Pero además también afecta a los ecosistemas, como decías, y, digamos, la fenología de las plantas o, digamos, los ciclos de las plantas, los animales, tampoco están preparados para estos cambios tan repentinos y Ujú. tan drásticos. Entonces también afecta, digamos, por ejemplo, la producción agropecuaria, el bienestar de la salud de los ecosistemas, Ujú. y de ellos dependemos también. O sea, no estamos Claro. hablando, creo que hay en general una disociación entre la cuestión ambiental y la cuestión política o económica, y la realidad es Ujú. que no estamos exentos de eso, dependemos de la salud de los ecosistemas, de la biodiversidad, para tener, digamos, un planeta saludable y que, a fin de cuentas, que nosotros también podamos tener salud y una economía que se desarrolle, ¿no? Sí, qué contradictorio, ¿no, Jazmín? Porque hasta pensándolo en el plano económico, en el plano de lo que puede llegar a representar un negocio, también se está perjudicando el propio negocio, ¿no? Porque se está dañando el ecosistema. Así que realmente es un tema para tenerlo en agenda, para debatirlo y sobre todo para accionar porque, digamos, ya estamos viviendo las consecuencias. Así que te agradecemos por estos minutos para ayudarnos a entender también qué es lo que está fallando, que claramente son varias cosas y sobre todo en el ámbito político. Así que muchas gracias, un placer. Gracias, Jazmín. Gracias a ustedes.
Muy bien, ahí pasaba Jazmín Rocco Presasi, coordinadora del área de política ambiental en comunicación con la pantalla de Unife, repasando este cambio climático que ya estamos viviendo en el día a día. Pasamos de 0 grados a casi días primaverales sin ningún tipo de escala. Yo para entrar en calor me voy a parar, ¿le parece, Por favor. compañera?